¿Sabías que Jesús soportó en el desierto muchas pruebas de Satanás que buscaba disuadirlo de su ministerio? Pero enfrentó cada tentación con una cita específica de las Escrituras que abordaba esa tentación en particular. Deberíamos hacer nosotros lo mismo. Hoy estamos en nuestro día 68 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar en tu palabra diariamente, enséñanos a ponerla por obra en nuestras vidas, transforma nuestras mentes y nuestros corazones a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 4. Jesús es tentado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las mañanas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: Se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Ministerio en Galilea. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús en Nazaret. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citarán este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hizo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió: En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naam el sirio.
Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde ahí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Jesús enseña en Capernaum. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: Déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿Qué mensaje es este? ¿Por qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen de él? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Jesús sana a la suegra de Simón y a muchos otros. Levantándose Jesús, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaban por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También muchos salían, también de muchos salían demonios gritando: Tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabía que él era el Cristo. Jesús reconoce otras ciudades. Cuando se hizo de día, Jesús salió y fue a buscar un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Para reflexionar. Nuestra lectura de hoy corresponde a Lucas 4, donde el autor nos lleva a un momento crucial justo después del bautismo y antes de comenzar su ministerio público. Jesús se enfrenta a la tentación. El Hijo amado de Dios es probado, y en su victoria vemos el inicio de una nueva humanidad redimida. Adán cayó en el huerto y el pueblo de Israel cayó en el desierto, pero Jesús no cayó, sino que venció. La tentación de Jesús. Algunas cosas podemos destacar de la tentación de Jesús, y son las siguientes. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Lucas 4:1. Después de que Jesús fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. ¿Quién viene a tu mente que también fue enviado por el desierto? El pueblo de Israel. Ellos también fueron guiados por Dios en el desierto cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, entre el pueblo de Israel y Jesús tenemos un claro contraste. Jesús, como el verdadero hijo obediente, vence en el desierto donde Israel fracasó, mostrando que Él es el cumplimiento perfecto del propósito redentor de Dios. ¿Notaste en qué momento es tentado Jesús? La Biblia nos muestra que fue justo antes de iniciar su ministerio. Pasó 40 días en ayuno y oración para después iniciar su ministerio. Lucas nos dice que habiendo pasado 40 días, Jesús tuvo hambre y después fue tentado por Satanás con 3 tentaciones. La primera, convertir las piedras en pan, que generalmente se relaciona con los deseos de la carne y la tentación de suplir necesidades legítimas fuera del tiempo y la voluntad de Dios. Número 2, poseer los reinos del mundo a cambio de su lealtad a Dios, siendo así tentado a evitar el sufrimiento y ganar sin obedecer el mandato de Dios. Tentar a Dios manipulando así al Padre para que pruebe su fidelidad en lugar de Él serle fiel. Ante estas tentaciones Jesús respondía:
a Satanás con la palabra. Escrito está, venciendo así con la palabra y mostrando que confiaba en su Padre más que en su propia hambre, su necesidad o su deseo de reconocimiento. El énfasis que el autor nos da está en la fidelidad de Jesús como Hijo de Dios y el rechazo de la adoración falsa y del poder sin cruz. Hay muchas tentaciones por las cuales nosotros, como hijos de Dios, también podemos caer, pero es importante que recuerdes la palabra. Mira lo que dice Primera de Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Lee tu Biblia para que ante la tentación puedas recordar la verdad como Jesús lo hizo. Y encuentra ánimo en el hecho de que el Dios en quien has puesto tu fe es fiel y no te dejará a tu merced cuando seas tentado, ni permitirá que seas tentado más allá de tus fuerzas. Antes bien, ante la tentación, proveerá la salida. Asimismo, recuerda que la vida perfecta del Hijo de Dios que venció la tentación, tú también puedes vencerla, no en tus fuerzas, sino por la vida de Cristo en ti. Jesús inicia su ministerio. Así como Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, también volvió por el poder del Espíritu a Galilea. Dios siempre está en control de cada paso. De este pasaje en adelante veremos el desarrollo del ministerio de Jesús según Lucas. Dentro de los primeros relatos que el autor nos da del inicio del ministerio de Jesús, podemos resaltar un par de cosas. Primero, Jesús fue rechazado por la gente que vivía en Nazaret, ciudad en la que él había sido criado. Dentro de los primeros lugares que tenemos registrados en los que Jesús enseñó, tenemos a Nazaret, ciudad natal de Jesús. ¿No te pareció interesante que Jesús compartiera su identidad abiertamente con ellos después de haber leído Isaías 61, 1 y 2? El mensaje del profeta está claro, por lo tanto, cuando él declara después de haber dicho, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído, está afirmando, tienen frente a ustedes a aquel de quien el profeta habla, el tan anhelado Mesías. Y ante esta afirmación ellos se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Seguido de esto, Jesús usó dos ejemplos, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio, para explicar que su misión no era exclusiva para con Israel, sino que se extendía a los gentiles, entre los cuales estamos nosotros, tú y yo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Leamos que todos en la sinagoga se llenaron de ira y querían matar a Jesús, pues él sugería que sus enemigos, los gentiles, podían recibirle si ellos le rechazaban. Y de hecho, desde el inicio Jesús sabía cómo sería rechazado por los israelitas y a su vez su plan para contigo y para conmigo estaba escrito antes de la fundación del mundo y cumplir ese plan le costaría la vida. Y sabes, por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, dice Hebreos 12:2. Te invito a tener eso en mente hoy en día y dar gracias al Señor por su plan eterno de redención que se extendió para que tú y yo podamos hoy en día confesarlo como Señor y Mesías de nuestras vidas. Qué bendición. Lucas nos sigue relatando cómo entonces Jesús fue a Capernaum y liberó a hombres endemoniados y sanó enfermos, entre ellos la suegra de Simón. Número 2. Jesús tenía clara su misión. Aunque las multitudes lo buscaban para procurar mantenerlo junto a ellos, Él les decía, también a las otras ciudades debe anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Como hijos de Dios, nosotros también hemos recibido una comisión, la comisión de que vayamos en Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se ve para ti el cumplimiento de la gran comisión que Jesús nos dejó?
Generalmente cuando leemos el pasaje de Mateo pensamos en ir a las naciones, pero para muchos de nosotros en realidad no es posible ir a otro continente, ni siquiera a otra ciudad dentro de nuestro propio país. Por lo tanto, es bueno comenzar considerando cumplir la gran comisión, compartiendo las buenas nuevas a tus hijos que no han profesado la fe en Cristo, a tus vecinos, a tus compañeros en tu lugar de trabajo. Si somos honestos, el Señor nos presenta oportunidades para compartir el Evangelio todos los días. Pide a tu Padre que está en los cielos pasión por compartir la esperanza a través del cual fuiste salvo. El Señor nos dé valor para predicar, pues ciertamente la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Mateo 9:37. Para meditar. ¿Cómo reaccionas ante los desiertos espirituales que el Señor dispone en tu vida? ¿Hay alguna tentación que estés enfrentando actualmente? ¿O cómo estás respondiendo a esa tentación? ¿Estás cediendo a la tentación o resistiendo en las fuerzas de Cristo por el poder de su palabra? Meditas en la palabra y te propones conocer a tu Padre de tal modo que puedas estar listo para cuando venga la tentación y puedas responder con las armas que te ha dado a través de su palabra. ¿Cómo puedes ser intencional en cumplir la comisión que el Señor te ha dado personalmente? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 68. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.